Buenas noches. Si estás despierto ahora, ya sabes que la madrugada tiene una forma rara de ordenar las ideas. Durante el día todo el mundo interpreta un papel bastante claro. Adultos responsables, ciudadanos correctos, profesionales productivos. El mundo funciona como una obra de teatro bien iluminada. Cada uno en su sitio, cada uno con su máscara bien ajustada. Pero por la noche, la cosa se desarma un poco. Las máscaras aflojan. Las historias se mezclan. Y es más fácil darse cuenta de algo que durante el día pasa desapercibido. Muchas de las historias que contamos sobre el bien y el mal, sobre héroes y villanos, son en realidad historias sobre el tiempo. Sobre lo que ocurre cuando alguien envejece dentro de su propio mito. Esta noche quiero hablar de algo que parece infantil, pero no lo es. Peter Pan y el Capitán Garfio. Sí, esos dos. Un niño eterno que vuela por encima de una isla imaginaria y un adulto obsesionado con atraparlo. Durante años se han contado como personajes opuestos. El símbolo de la libertad contra el símbolo de la autoridad. La juventud contra la decadencia. La fantasía contra la amargura. Pero cuando uno observa la historia con un poco de distancia, la distancia que dan los siglos de mirar a los humanos cometer los mismos errores una y otra vez, empieza a sospechar algo. Peter Pan y el Capitán Garfio podrían ser la misma persona. El mismo tipo. Solo que en dos momentos distintos de su vida. Soy el diablo. Ese personaje incómodo que durante siglos ha sido útil para explicar los impulsos que los humanos prefieren no reconocer como propios. Llevo mucho tiempo observando cómo las personas cambian con los años. Cómo los rebeldes se vuelven guardianes del orden. Cómo los soñadores se convierten en burócratas. Y te aseguro que ese proceso ocurre con una frecuencia casi ridícula. El niño que desprecia las reglas acaba escribiendo reglamentos. El joven que se ríe de la autoridad acaba pidiendo respeto. El adolescente que cree que el mundo es una aventura acaba vigilando que nadie altere el orden de su pequeño territorio. Peter Pan se convierte en Garfio. La antropología tiene una palabra para ese proceso: institucionalización del rebelde. Es algo fascinante. Muchas revoluciones empiezan con gente que quiere destruir un sistema. Pero cuando esos revolucionarios ganan poder, empiezan a comportarse como las autoridades que antes odiaban. Porque el poder cambia la relación con el tiempo. Peter Pan vive en un presente eterno. No envejece. No acumula responsabilidades. No tiene que mantener nada funcionando. Su mundo es puro juego. Pero Garfio tiene un barco. Una tripulación, una jerarquía, un orden que sostener. El adulto vive dentro de estructuras. Y las estructuras generan miedo. Miedo a perder lo que se ha construido. Miedo al caos. Miedo a ese niño que vuela por encima de todo riéndose de las reglas. Lo curioso es que Garfio no odia realmente a Peter Pan por ser malvado. Lo odia porque le recuerda algo. Le recuerda lo que fue. La antropología cultural ha observado esto en muchas sociedades. Las generaciones adultas suelen reaccionar con hostilidad hacia las nuevas generaciones, no solo por diferencias culturales, sino por algo más profundo: el espejo incómodo del tiempo. El joven representa posibilidades que el adulto ya ha perdido. Representa decisiones que ya no se pueden tomar. Representa una versión del mundo donde todo parecía abierto. Peter Pan es esa versión congelada de la juventud. Y Garfio es el resultado de haber vivido demasiado tiempo en el mundo real. Mira sus obsesiones: la puntualidad, el protocolo, la disciplina, el control. Son preocupaciones adultas. Preocupaciones de alguien que ha pasado años intentando mantener algo en pie. En muchas historias infantiles, el villano adulto es presentado como un tirano absurdo. Pero si uno mira con un poco más de mala leche, la cosa se vuelve más interesante. Porque ese villano muchas veces es un antiguo rebelde. Alguien que ya probó la libertad. Alguien que ya jugó al juego de Peter Pan. Y que terminó cansado. O derrotado. O simplemente atrapado por las consecuencias de vivir. Las sociedades modernas están llenas de Garfios que alguna vez fueron Peter Pan. Lo ves en la política. Lo ves en la cultura. Lo ves en la academia. Lo ves en cualquier lugar donde el poder se acumula con el tiempo. Gente que en su juventud hablaba de cambiar el mundo y ahora dedica su energía a mantener el sistema que les beneficia. No siempre por maldad. A veces por agotamiento. A veces por miedo. A veces porque sostener una estructura requiere disciplina y la disciplina acaba convirtiéndose en una forma de vida. Peter Pan no tiene que pagar facturas. Garfio sí. Y ahí empieza el problema. Porque cuando alguien pasa suficiente tiempo defendiendo un sistema, empieza a confundir ese sistema con la realidad misma. Cualquier amenaza al orden parece entonces una amenaza personal. El niño volador se convierte en enemigo. La imaginación se vuelve peligrosa. El cambio se vuelve insoportable. He visto ese proceso repetirse tantas veces que ya casi parece un ritual antropológico. Una generación desafía las reglas. Conquista espacio. Construye instituciones. Y luego pasa décadas defendiendo esas instituciones contra la siguiente generación que quiere romperlas. Es un ciclo. Peter Pan contra Garfio. Luego los nuevos Peter Pan crecerán
y acabarán desarrollando su propio gancho de metal. Porque vivir produce heridas. La mano de Garfio no desapareció por magia. Se la comió un cocodrilo. Un accidente. Una consecuencia. Algo que le ocurrió en el transcurso de su vida. Eso también es interesante. Las marcas del tiempo. Las cicatrices. El cuerpo adulto lleva historia. Peter Pan no. Peter Pan está congelado antes de que la experiencia deje marcas profundas. Por eso puede volar. La gravedad del mundo todavía no lo ha atrapado. Pero los humanos no pueden quedarse en ese estado eternamente. El tiempo siempre gana. Las responsabilidades se acumulan. Las decisiones pesan. Y poco a poco el cuerpo, la mente y la identidad empiezan a parecerse más a Garfio que a Peter Pan. Eso no significa que Garfio sea simplemente un villano. A veces Garfio es solo alguien que ha vivido demasiado para seguir creyendo en la isla. Demasiado consciente de lo que cuesta mantener un barco a flote. Demasiado cansado para tolerar a un niño que se ríe de todo eso. La sociedad moderna, curiosamente, está llena de Peter Pan artificiales. Adultos que intentan congelar la juventud. Cultura obsesionada con parecer siempre joven. Con evitar el paso del tiempo. Con negar la transformación inevitable. Pero esa negación no elimina el proceso. Solo lo disfraza. Debajo de muchas sonrisas eternamente juveniles hay una versión de Garfio bastante cabreada con el mundo. Gente que siente que el tiempo le ha robado algo. Que mira a los jóvenes con una mezcla rara de desprecio y nostalgia. Porque ver a alguien vivir con ligereza cuando tú llevas décadas cargando con estructuras produce una irritación difícil de admitir. La antropología del envejecimiento habla de esto con bastante claridad. Cada etapa de la vida tiene una relación distinta con el riesgo, el orden y el cambio. Los jóvenes exploran. Los adultos se estabilizan. Los viejos protegen lo que queda. El problema aparece cuando cada grupo cree que su forma de ver el mundo es la única razonable. Peter Pan cree que todo debería ser juego. Garfio cree que todo debería ser disciplina. La realidad, bueno, la realidad está llena de contradicciones entre ambas cosas. Quizá por eso esa historia sigue funcionando. Porque en el fondo todos reconocen algo ahí. Todos han sido Peter Pan en algún momento. Y tarde o temprano descubren que la vida empieza a parecerse más a la cubierta de un barco lleno de responsabilidades que a una isla llena de niños voladores. Lo curioso es que algunos Garfio todavía recuerdan vagamente cómo se sentía volar. Ese recuerdo suele aparecer de madrugada. Cuando el mundo se queda en silencio y las estructuras que uno ha construido empiezan a parecer menos sólidas. En esos momentos, el adulto sospecha algo incómodo. Que el niño que persigue con tanta rabia, en realidad no es otro. Es su propia versión perdida. La parte de sí mismo que se negó a crecer del todo. Y que ahora aparece volando por encima de su cabeza, riéndose. No porque sea malvado, sino porque todavía no entiende por qué alguien querría quedarse atrapado en un barco lleno de reglas cuando existe una isla donde nadie envejece. Claro que la historia no cuenta qué ocurre después. No explica si Peter Pan acabará cayendo al suelo algún día, o si Garfio recordará cómo se hacía para volar. Pero si uno observa a los humanos el tiempo suficiente, empieza a sospechar que ambas cosas ocurren. El niño termina tocando tierra. Y el adulto, de vez en cuando, mira al cielo con una expresión rara. Como si estuviera intentando recordar algo que perdió hace mucho tiempo. Algo ligero. Algo imposible. Algo que una vez creyó que sería eterno.